Muy buenas noches eh, a todos los alumnos dentro de la maestría de Problemas y Desafíos Territoriales, dentro de la maestría de Ordenamiento Territorial, a la gente que nos esté viendo también. Les agradecemos mucho por seguir dentro de esta plataforma. Y bueno, simplemente para empezar, haremos un pequeño contexto de lo que hoy vamos a ver. Hoy empezaremos a ver dos temas, el cual serán muy importantes visualizarlos desde el punto de vista eh, del contexto. Vamos a ver políticas y desafíos dentro de la idea del territorio, entonces espero les guste. Tenemos que hablar primero del contexto de las sesiones pasadas, primeramente porque es lo que nos va a dar pauta a poder definir mucho de lo que vamos a ver más adelante. Primero tenemos que empezar con Marx y Engels, con la relación y el desarrollo del medio ambiente, tomando como eje que Marx y Engels eh, son en este caso filósofos, politólogos y sociólogos, historiadores además de todo, que empezaron a hacer filosofía de manera económico-social, visualizando muchos de los ya sabidos temas, ¿no? Tanto como el capital, tanto como lo que tiene que ver con modelos de producción, tanto como las fuerzas de productivas, y también por ahí tienen algo que nos interesa mucho dentro de la teoría de la naturaleza y cómo se maneja el ser humano o cómo esta forma antropocéntrica de ver el mundo también la visualiza dentro de diferentes layers o capas, ¿no? Para el mismo, hablamos de un desarrollo tomando como idea la dialéctica de la naturaleza de Engels, el Capital tomo uno de Marx, los manuscritos económico-filosóficos también de Marx, y tratamos de ver la idea del desarrollo, que es entendido como Marx y Engels, como un proceso de cambio de formaciones sociales a través del desarrollo de las fuerzas productivas. Eso no queda, más bien queda muy claro. Para el mismo, y esto es lo que nos interesa, porque más adelante vamos a ver todo lo que tiene que ver con esta idea de superestructura, tenemos que la superestructura, de acuerdo a Marx y Engels, es una formación de capas de lo que hace el ser humano ser humano. Esa es la idea. ¿Qué hace al ser humano ser un humano? Bueno, pues tenemos primero una capa que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra religión, nuestra educación, nuestra política, nuestros medios ambientes y también en ese sentido, pues nosotros somos un contexto de ideas de lo que hemos visto, y de lo que hemos leído. Para el mismo, también estamos dentro de otra capa donde podríamos visualizar las relaciones de poder, las relaciones económicas, podríamos estar hablando también de las comodidades para la compra, de cómo obtenemos el dinero donde nosotros, o en este caso los recursos para poder tener mayores comodidades, además de las relaciones que hay entre la base económica. Y eso a su vez está compactada dentro de una superestructura, el que somos como personas y el ambiente económico del cual somos. Pero también tenemos otro ente, que es el ente ambiental, o en este caso seríamos una capa donde podríamos vernos desde un punto de vista del ambiente, del sistema ecológico, biológico, desde el punto de vista del ecosistema, cadenas eh, ca en este caso, cadenas tróficas para acabarla, social, cómo vemos la dinámica del ambiente y la sociedad. Empezamos a visualizar prácticamente el medio ambiente desde el punto de vista del hombre, siendo antropocéntrico. Entonces tenemos tres tipos de capas. Tenemos el ambiente, o en este caso los sistemas ecológicos, o el sistema al cual pertenecemos, que es el natural. Tenemos el social como persona, y también tenemos, en este caso, el humano, que podría ser
el enfoque más estructuralista de cómo vernos como humanos sin perdernos de ninguno, y el económico, que eso es muy importante. Entonces, para eso mismo ya estamos entendiendo que hay una relación desde la religión, desde la sociedad, desde nuestro punto de vista eh, de nuestros aciertos, de nuestras experiencias, de nuestras derrotas, nuestras ganadas, todo ese tipo de cosas que hacen que seamos humanos, digamos como este cuadro de Maslow que nos dice que somos completamente como seres, ¿no? Primero empezamos con seres biológicos o necesidades, después tenemos la parte de alimento, o en este caso comida, casa y vestimenta sería una necesidad, y así de esa misma manera vamos construyendo tal vez una superestructura del qué somos, ¿no? Porque al final del día nosotros somos entes que somos sociables, pero también no somos entes autónomos y no estamos prácticamente fuera de un sistema. Nosotros somos parte del sistema y eso es algo muy importante, es una superestructura. Para el mismo, tenemos que visualizar que Marx y Engels no consideraban a la historia del hombre separada de la historia de la naturaleza. Claramente, nos veíamos desde ese punto de vista eh, como entes naturales. Eh, Estábamos dentro de un proceso orgánico el cual la naturaleza y la sociedad convivían, al igual que el económico, como lo vimos anteriormente, y eso era lo que Marx y Engels tenían como relación dentro de la superestructura. Bueno, para el mismo también tenemos que tener el repaso de las clases anteriores. Hablamos de Engels, relaciones sociales que no son relaciones de producción, claramente. Tenemos amigos que no necesariamente son nuestros amigos que trabajan con nosotros, y que también en su momento podemos tener con ellos cierta afinidad para poner un negocio, que ahora sí serían relaciones de producción, o que podríamos hacer algo por nuestra sociedad, que ahí es a donde vamos a ir más adelante, ¿no? No tenemos una relación social, pero sí tenemos una relación de producción, o en su caso no tenemos una relación de producción, pero sí tenemos una relación social, o en su caso podríamos tener una relación social que es también relación de producción. A veces somos muy amigos de nuestros amigos que vemos en el trabajo, o esa es nuestra gente con la que estamos por lo regular más cómodo, ¿no? La que está con nosotros pasando más tiempo y con la que platicamos un poquito más y entiende cierto tipo de contexto del día a día. También hablamos de Marx con la conciencia social, no simplemente la conciencia individual. Hablamos de una conciencia social que también se relaciona dentro de todo lo que es la sociedad y que no son relaciones tampoco de producción. Hablamos de Ricardo, también de la teología natural, que también él nos ve como entes naturales dentro de un sistema, pero él no lo define como una superestructura. Y también tenemos a Smith hablando de actividades de agricultura, manufactura y comercio, ¿no? Que al final del día estas nos interesan mucho porque son como nos definimos dentro de los humanos. Todos necesitamos que comer, todos necesitamos que vestir, todos necesitamos una casa, pero también necesitamos sentirnos bien nosotros, y también hay cierto tipo de acciones y en este caso comodidades que hacen que también todo esto funcione. Los componentes de la economía de poblaciones, podríamos estar hablando también de un resumen de economía a través de Euclid, eh, más ligado hacia los procesos, y de Matus tal vez podríamos hablar de economía de poblaciones, no desde el punto de vista desde el crecimiento exponencial de las poblaciones y el crecimiento aritmético del alimento, más bien del crecimiento aritmético de los recursos naturales, que eso es algo un poco más complejo, ¿no? Que simplemente ver el bienestar de la comida. Eh, También vamos a partir de la conferencia ambiental dentro de la Organización de las Naciones Unidas en los 70, donde tenemos que en 1971 se publica el primer informe de Midus en el Club de Roma, partiendo de que se concluye una tendencia de que el mundo es inevitablemente y va hacia un colapso. Eh, si no se atiende antes de este siglo, provocará
un agotamiento de recursos naturales, ¿no? Y entonces no hablaríamos de algo sustentable, ¿no? Que eso es algo más importante más adelante. Para el 75 también se da un primer informe del Club de Meadows completamente y nos dice que la reducción de la producción industrial, la reorientación de las actividades humanas hacia los servicios educativos y sanitarios, la mejora de la producción de alimentos básicos y el fomento a una política de reciclado de residuos. Aquí es algo muy importante porque el primer informe de Meadows, llevadolo al punto, también ya empieza a hablar de una pluriculturalidad dotada de una política donde ya hay transversalidad completamente de las instituciones y se tienen que hacer también cargo los países. En este caso, ellos como parte de las Naciones Unidas visualizaban siempre a los grupos que los conformaban como cierto tipo de entes que tuvieran la capacidad más adelante de poder llevar políticas. Eso es muy importante. La que sigue, estaríamos hablando que para el 1987 se hace un primer esfuerzo por hablar de una confrontación entre el desarrollo y la sostenibilidad, debido a que, digamos que son ideas completamente similares, muy similares. En su caso serían como sinónimos, yo lo veo desde el punto de vista de sinónimos, sin perdernos en la idea de sustentabilidad y sostenibilidad. Estaríamos hablando que también los franceses hablan de una teoría que tiene que ver con un grado de espera. En ese sentido ellos hablan le dicen a la sustentabilidad y a la sostenibilidad, le dicen una teoría de espera completamente, donde tenemos, o en este caso la confrontación, sería a través del informe de Brundtland, donde en la Comisión Mundial del Medio Ambiente se hace este primer informe, ¿no? Del 87, donde propone como la esperanza a un futuro mejor depende completamente de acciones políticas, en este caso que se decidan a promover el correcto manejo de los recursos ambientales, de modo que el progreso sea sostenible y logre la supervivencia del hombre en el planeta. 2 años después, en 1989, se da una publicación del segundo informe de Meadows en el Club de Roma y de Billon. Aquí ya estamos hablando de que el informe Brundtland está tomando como partida tres actores muy importantes, o es un sistema cerrado donde hay eh, tres frases muy complejas, más bien tres palabras muy complejas, de las cuales significan mucho a nivel superestructura, como lo son la sociedad, la economía y el medio ambiente. Para el mismo, estaríamos hablando que a veces hay una superestructura dentro de la sociedad, como lo hemos estado viendo, que no simplemente somos entes sociales, también tenemos cultura, también tenemos usos y costumbres, también pertenecemos a un tipo de etnia, también somos parte de una comunidad que puede ser angloparlante o hispanoparlante, o en este caso también podríamos ser de diferentes tipos de áreas, de lugares. Entonces es muy importante ubicar esto de la sociedad. Para el mismo hay una atención al conocimiento tácito y explícito de los mismos productores y también de la gente que se dedica a sus recursos naturales, y debido a eso también eh, podríamos estar explicando completamente la idea de lo que tiene que ver hoy el ser humano, tal vez en cuanto a producción y tal vez hacia el manejo de sus recursos naturales. Por parte del medio ambiente podríamos estar hablando de que son sistemas ecológicos, pero debido a que los sistemas ecológicos en este momento hay demasiadas líneas del conocimiento, o en este caso líneas científicas que apoyan al medio ambiente, podríamos estar hablando de gente que es, pues podríamos definirla que son gente que realmente está a favor del medio ambiente sin ponerle tal vez una etiqueta, ¿no? Más bien, estamos a favor del medio ambiente
desde un punto de vista del medio ambiente, punto. Porque si no, cuando empezamos a ver el informe Brundtland trae un aspecto económico, pero el aspecto medioambiental, cuando se combina entre equitativo, soportable y viable, y en medio hay una sustentabilidad, yo les podría decir que a lo mejor el aspecto ecológico a nivel sistema, tal vez en un edificio dentro de un área natural, podrían decir que tal vez socialmente es bueno, económicamente es muy viable y medioambientalmente, pues no lo sé, porque si le ponemos el término resiliencia a ese edificio, nos daremos cuenta que va a tardar muchos años en volver a tomar ese sistema del punto cero. Entonces, la resiliencia juega un papel muy importante dentro del aspecto eh, conceptual, por así decirlo, debido a que el medio ambiente no volvería a su mismo estado. Y bueno, dentro del enfoque de Brundtland, estamos hablando que la economía tiene acciones políticas y la superestructura económica, ¿no? Que eso es muy importante para los siguientes temas que vamos a ver, porque ahí es donde realmente esto está de la mano, ¿no? Los frenos del informe Brundtland, tenemos que la economía frente al medio ambiente, ¿no? Eso es lógico. Por eso es muy difícil que a veces haya prácticamente modelos de sustentabilidad que no se recarguen hacia un lado, porque mucha gente piensa que la sustentabilidad es algo que puede mediarse entre lo económico, lo social y prácticamente los sistemas naturales, pero prácticamente siempre se recargan hacia dos, hacia el social y hacia el económico. El natural por lo regular siempre se deja de lado a pesar de que haya infinidad de proyectos sustentables. Eso créanmelo, cuando ustedes en todos los proyectos sustentables le pongan el apartado resiliencia, en ese mismo momento les aseguro que estaríamos hablando de cosas malas, ¿no? Pero bueno, eh, hay gente que lo podría explicar mejor. El desarrollo tiene que estar basado en los recursos y los intereses de la economía, claramente, porque también dentro de la superestructura, pues los seres, o en este caso las sociedades también necesitan recursos. Podrían estar en el trueque, sí, pero mayormente estamos en un modelo hegemónico eh, que actualmente está cambiando, eso es claro, pero si nos pusiéramos a definir tal vez el desarrollo del punto de vista tal vez de Chayanov o de Eric Wolf, grandes filósofos del campesinado, podríamos también estar hablando de cómo vamos a identificar al campesinado fuera de un modelo hegemónico. Bueno, pues es que ellos lo explican de fuera, ¿no? Pero no se puede idealizar tampoco el desarrollo del punto de vista fuera de lo económico, porque el desarrollo también es plusvalía, el desarrollo también tiene que ver con el bienestar de las personas y en un modelo tal vez neoliberal, desde el punto de vista filosófico, pues todos estamos ahí. Eh, la importancia que la tecnología da, algo que decía Brundtland era que el conocimiento científico nos iba a permitir prácticamente volver a restaurar esos sistemas naturales y podrían estar por arriba de los saberes, ¿no? Cuando hoy nos damos cuenta que estamos dándole vuelta a todo esto y otra vez volvemos a los mismos saberes, porque tienen una conciencia de muchos años, han sido conocimientos tácitos y en particular han sido heredados de poblaciones o de padre a hijo, ¿no? O de madre a hija o de madre a hijo. Es algo muy complejo. John Luke lo maneja mejor debido al conocimiento. Les pediría que por favor revisen un poco lo que tiene que ver con el conocimiento a través de John Luke. Eh, además, la vida de un sujeto debe verse desde una sociedad, que es lo que estábamos hablando, la superestructura de la sociedad, desde todos los puntos de vista, natural, económico y social, que es como también prácticamente la sustentabilidad se da. Además de que hay un criterio de centros-periferia, claramente estamos hablando de la idea hegemónica y también anglosajona, de lo que es el desarrollo.
el desarrollo entendido desde un punto de vista europeo, el desarrollo desde un punto de vista de las Naciones Unidas, el desarrollo desde un punto de vista eh, de países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como ellos lo marcan, y que en particular ellos ya dicen que ellos ya pasaron la calidad industrial. Nosotros estamos en esa atención, ¿no? Que necesitaríamos nuevamente visualizarnos, ¿no? Hacia yéndonos más hacia lo industrial y no tanto hacia nuestros recursos, ¿no? A pesar de que Latinoamérica, pues, es uno de los, podríamos decir, es uno de los ejes importantes para la alimentación dentro de este mundo, ¿no? Y si no, pregúntenle a la gente que produce plátanos, café, cítricos. Es algo muy importante. Y bueno, pues la teoría de centro-periferia habla de un punto de vista de los países desarrollados. Más adelante lo retomaremos. El contexto del territorio, la geografía de la filosofía o la geografía filosófica, como yo le puse, trataremos de abordar más o menos las ideas de José Ortega. Entonces, pues aquí otra vez volvemos a retomar la idea del centro-periferia, donde estamos viendo prácticamente cómo funciona el mundo eh, a través de esta idea, donde todos los, ¿cómo lo podríamos decir? Donde todos los entes, por lo regular a la hora de las migraciones y a la hora del desarrollo y a la hora de la tecnología y a la hora de las ideas, es como se marca, ¿no? A partir del norte, en Norteamérica, a partir del centro de Europa y parte de Australia, ¿no? Sin pasar de lado por China, sin pasar de lado eh, el centro y tomando como eje los centros contrahegemónicos, ¿no? Que no están dentro del centro periferia, pero funcionan como centro. Peor tantito, ¿no? Hoy estamos hablando de una idea donde tal vez económicamente hablando hablamos de una trifuerza, eh, prácticamente China, Rusia y Norteamérica, o en este caso Estados Unidos, no Europa, y aún así todavía las ideas se conjugan y prácticamente todo lo que tiene que ver con migraciones y desarrollo todavía está constituido en una atención centro-periferia, ¿no? Es muy importante que esto lo tengamos bien definido. Bueno, tenemos que la idea, la geografía regionalista, la introducción de la región como un concepto central de la geografía por parte de la tradición positivista, evidencia que suele ignorarse en medida de que se asocia a la región de la geografía regionalista. ¿Esto qué quiere decir? Que las regiones también juegan un papel importante y las regiones también hacen que podamos definirnos quiénes somos como humanos, porque eso es algo que hace mucho la geografía. Debido a que nosotros tenemos regiones, podemos identificar, en este caso la región donde yo soy del centro del país, podríamos estar hablando que en particular dicen que hablamos cantadito o que nuestras comidas son diferentes o también podríamos estar hablando de la forma de vestir, podríamos estar hablando de la naturaleza que nos acompaña, el tipo de vestimenta, el tipo de habla, podríamos hablar hasta de nuestro color de piel, podríamos hablar hasta de nuestras tradiciones. Sería una geografía muy social liderada hacia todo lo que tiene esta superestructura que ya habíamos hablado. Bueno, también la geografía regionalista no inventa la región claramente, sino que la incorpora desde el inmediato uso de la primera etapa de la geografía moderna. Claramente, porque hoy estamos llevando a la geografía desde un punto de vista de superestructura. ¿Qué región son? ¿De qué región venimos? Tenemos la región de las costas, no es lo mismo la región de las costas que la región occidente de nuestro país o la región del centro del país, o no es lo mismo prácticamente el centro con sus 18 o 20 millones de personas conglomeradas que prácticamente hablar de a lo mejor un pueblito de Coahuila con 50, 100 personas, ¿no? O en cualquier lugar del área rural. Eso es muy importante, la geografía como punto de partida para poder tener regiones. Entonces, nosotros pertenecemos a esta región que por lo regular lo hemos venido manejando. Nosotros estamos en una región latinoamericana porque debido a la actividad
precolombina, pues, y también nuestras culturas, pues Mesoamérica, hacen que se vayan, en algunos casos, se vayan bajando más los humanos, ¿no? Por así decirlo, de una manera más, ¿cómo le podríamos decir? De una manera más despectiva, sin también enojarnos, ¿no? O sea, podríamos hablar de que hay humanos que fueron trasladándose a, más hacia el centro de América a partir de una actividad precolombina, ¿no? Tanto que Mesoamérica es parte importante para la agricultura, dentro de un escrito de 1987, y de ahí se va bajando la agricultura hacia muchos países de Latinoamérica. Además, que por composición social, los latinoamericanos nos parecemos mucho en cuanto a muchas tradiciones. Hablamos español en su gran mayoría, somos gente morena también, también hay gente clara, no siendo alguien con tendencia a decir que somos racistas, sino más bien con la idea de qué tipo de personas somos nosotros, ¿no? Trabajamos campo, la región es pocamente industrial, tenemos problemas en la agricultura, mucha migración, hoy pasamos también por problemas de violencia, eso es la región. Y nosotros, a pesar de que tenemos un código postal, en este caso de México, de Norteamérica, nos sentimos más más latinoamericanos y estamos en el centro también. Y prácticamente les diría si en Guatemala o en México, en la parte de Chiapas, no se comiera lo mismo, debido a que somos también muy unidos, ¿no? Son países cercanos con prácticamente nuestras tradiciones, y qué decir de Norteamérica. Hoy prácticamente México y Canadá tienen 60 millones más de mexicanos, y seguramente en cualquier unidad, en eh, cualquier ciudad de la Unión Americana o estadounidense, igual que la canadiense, no me sorprendería ver tortillerías, carnitas, tamales. Hemos empapado mucho lo que tiene que ver la cultura norteamericana con lo que somos como latinoamericanos, porque prácticamente las migraciones van hacia allá. Es simplemente hablar de eso. Tenemos que también las regiones se pueden dividir por ecosistemas. No es lo mismo vivir en una zona boscosa, tal vez como la zona del centro en Ameca, que vivir en una zona boscosa como lo puede ser a lo mejor la Candona. También tenemos diferentes ecosistemas debido a los metros sobre el nivel del mar. Podríamos estar hablando también del sistema de Köppen. A través de la temperatura no estaríamos hablando del mismo clima que tenemos en el centro que el que se tiene en el occidente, o del que se tiene en el sureste de México. Y para el mismo, pues si está viendo alguien más eh, de otro país esta pequeña presentación, pues comentarles que la manera en cómo se definen tal vez las regiones son a través por sus climas, entonces, y también sus costumbres. Y entonces ya empezamos a tener una idea del territorio, ¿no? Estamos hablando ahora de las regiones, ¿no? También podríamos hablar que las regiones también se podrían visualizar desde el punto de vista lingüístico, hablando del maya, más hacia el sureste, y pasando tal vez dentro del náhuatl, ¿no? Para más hacia el centro, el totonaco, el mixe, el xontal, estaríamos hablando también el álgica, el otomanch. Es algo muy complejo también hasta hablar del territorio y en este caso la región desde un punto de vista lingüístico. También las regiones hidrográficas podría ser también otro tipo de región. No es lo mismo vivir en el centro a través del río Balsas y todo lo que conlleva a lo mejor hacer parte de una cuenca hidrológica como la de Yucatán Norte, ¿no? O estas zonas del norte del país donde
a lo mejor no hay mucha agua, pero siempre se tiene un tipo de comida, ¿no? Hasta el ganado cambia completamente, ¿no? Por este tipo de atenciones. Además, también para que fuera un poquito más comprendido también esto, tenemos la parte de Perú. Aquí las regiones podríamos estar hablando las de cuáles son eh, el nivel de progreso social a través de los municipios, en este caso, no sé cómo le digan en Perú, tal vez sean alcaldías, municipios, o estaríamos hablando de las zonas fuera de la ciudad, el área rural, en algunos casos. Podríamos identificarlos que debido a su nivel de progreso social es como están regionalizados. eh, Simplemente es meramente característico, ¿no? Es caracterizar esto, simplemente. Perdón la palabra característico, es simplemente caracterizar regiones. No tiene nada que ver, simplemente es ejemplo. También para México las mismas áreas también que tienen que ver con el índice de grado de marginación. Podríamos estar hablando de regiones donde habrá más pobreza que en otros lados. Para el centro, pues podríamos estar hablando de que hay una media a una baja eh, en zonas de atención prioritarias. Además de que para las zonas del sureste, pues podríamos ver más altas, muy altas, ¿no? Igual que en algunos centros, ¿no? Más hacia pegados hacia Oaxaca, Guerrero. También podríamos estar hablando de que parte del norte no tendría zonas de mucha marginación y también tipo de economía se visualizaría de otro tipo de forma, ¿no? Dentro del área, en este caso el área geográfica o partiendo de la región. Y bueno, pues teniendo como contexto todo lo que tiene que ver con todo lo anterior, nos incorporaremos a nuestro tema del cual es hoy. Lo importante es el pacto social, territorialidad como promotor del desarrollo. Y bueno, ya que tenemos el territorio y las áreas geográficas bien definidas, ya que sabemos que hay una superestructura y que hay una economía, pues veamos cómo es el pacto social. Para el mismo, podríamos ubicarnos también el coeficiente de Gini, que más acercado hacia el cero y cero donde corresponde la perfecta igualdad. Hablaríamos de una igualdad eh, dentro de los lugares y una desigualdad si llega a uno va a ser igualita, va a ser muy igual. En este caso, eh, el índice o los ingresos dentro de Gini, si se acerca más hacia cero, si se acerca a uno, pues tendríamos mayor desigualdad en cuanto a muchos, en este caso, necesidades. Hablaríamos del de si quieren ver, del de agua, violencia, economía. Eh, Eso es algo muy importante. Para América Latina y el Caribe estaríamos hablando que podríamos estar entre 0,41 y 0,59, o sea, prácticamente uno de cada dos personas en nuestro Latinoamérica estaríamos hablando que tienen una desigualdad, igual para África y Sudáfrica. Podría ser podríamos hablar que de cada 10 personas, pues 3 están en desigualdad, pero al menos 4 estarían en desigualdad, llegando prácticamente a 6 personas en una acción de desigualdad en cuanto a necesidades y también eh, a todo lo que tiene que ver con sus necesidades básicas. Estaríamos hablando que para Asia también se iría por muy alto hasta uno de cada dos personas. Para África del Norte estaríamos hablando que serían eh, de cada 10 personas, 4 hasta llegar hasta 4 tendrían una desigualdad de oportunidades. Asia también, hablaríamos de una de cada dos personas tendrían desigualdad. Europa Oriental podría bajar hasta de cada 10 personas, 3 están en igualdad. Y pues bueno, podríamos hablar de un promedio, un máximo y un mínimo, ¿no? Partiendo de que el máximo, pues,
es el triángulo, el promedio es el cuadro y el mínimo tiene que ver con estos pequeños recuadros. Cabe mencionar que la ODE en los 20, en este caso en 20 países y otras regiones, pues prácticamente la media de ellos es que puede haber de 4 a 6, de 4, 4 de cada 10 podría tener desigualdad dentro de estos países, ¿no? Los pactos territoriales, ¿qué son los pactos territoriales? Ya ahora que sabemos lo de índice de Gini, eh, los define la CEPAL como procesos en los cuales se busca alcanzar una convergencia de actores políticos y sociales mediante acuerdos sobre el conjunto de instituciones, normas y organismos que aseguran su cumplimiento y de políticas públicas requeridos para asegurar que esta nueva trayectoria sea efectiva y deliberada. Muy importante porque ya habíamos trabajado anteriormente o ya habíamos visto o ya habíamos escuchado lo que tenía que ver con sustentabilidad y nos dimos cuenta que uno de los sistemas pues es el de política pública o el de economía. Y en este caso los pactos territoriales tienen que ver con ese proceso, con lo que decía Brundtland. Vamos ahora sí a identificar acciones que realmente ayuden a mejorar la calidad de vida a muchos países o que ayuden a desarrollar a estos países, pero tienen que ser a través de política pública. Y entonces, pues también hay actores, ya lo vimos, son políticos sociales y se tienen que llevar acuerdos, además de normas y organismos que aseguren el cumplimiento. Claramente debe de haber terceros. Entonces es muy importante esto que tiene que ver con el desarrollo. ¿Por qué hacer pactos territoriales? Primero que nada, la construcción de estrategias de largo plazo y el proceso complejo de articularlas con los actores. Eh, Esas estrategias requieren la construcción de pactos, ¿no? Prácticamente el decirnos necesitamos hacer pactos porque hay que seguir haciendo a largo plazo desarrollo y necesitamos formar estrategias que se requieren en construir pactos. Los definimos también como procesos en los cuales se busca alcanzar una convergencia de actores políticos y sociales, nuevamente, mediante el acuerdo del conjunto de instituciones, normas y organismos que aseguran el cumplimiento y la política pública requeridas para asegurar de esta nueva trayectoria sea efectiva y deliberada. Lo que hablábamos, ya tenemos a Brundtland en la mente. Ahora, ¿cómo hacemos que los pactos territoriales se lleven a cabo? Bueno, pues a través de política pública y a través de todo el sistema económico, pero también a través de la política económica, aunado o sumándole también actores que sean instituciones que vengan a decirnos que sí lo estamos haciendo bien y que sí necesitamos generar pactos territoriales para poder desarrollar lugares. Eso es muy importante. Los paradigmas del desarrollo en los territorios, bueno, el espacio social donde hay un pacto se teje siempre un espacio dinámico que se puede configurar o se puede reconfigurar de acuerdo con los resultados de los conflictos entre grupos culturales, clases sociales y escalas. Lo que hablábamos completamente, la geografía haciendo o el territorio haciéndose partícipe de lo que son las regiones. La región que a lo mejor nosotros que tenemos entre Chiapas y tal vez Guatemala es una región del mismo paradigma de los entes sociales y el tejido social que solamente se dará ahí y que ahí tiene que haber un pacto para poder hacer proyectos, si los quisiéramos ver desde el punto de vista de dos países y participando para desarrollar a un sinfín de personas. Hoy el gobierno federal también tiene la idea tal vez, no sé, de Sembrando Vida. Me llega a la mente que podrá tener todas sus adecuaciones o a segundos, pero es un pacto territorial que tiene que ver con la geografía para poder desarrollar lugares, que es el sembrar a lo mejor, que es el sembrar prácticamente especies maderables o frutales, en este caso de árboles, para poder desarrollarse, ¿no? Ese podría ser un desarrollo de un territorio y a nivel podríamos hablarlo eh, prácticamente de lo que estamos hablando de geografía y regiones. Esa es la idea, sin que se vaya y se pierda. Perdón.
El objetivo de la planificación y el desarrollo de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura regional de transporte, energía, telecomunicaciones. Ahí está, nos lo dice Santos. A mayor cantidad de tipo de capitales, los agentes ocupan posiciones dominantes y buscan imponer su mirada del mundo, pero esa actitud genera resistencias y provoca conflictos. Claramente tenemos, dentro de nuestro México, tenemos la idea del Tren Maya. De acuerdo a las regiones, en algunos casos las sociedades que están dentro de esa región, algunas ven con buenos ojos lo que tiene que ver con el Tren Maya, pero otras debido al conflicto que existen dentro de miradas que tienen también del desarrollo, y también empezamos a hablar también de paradigmas. El paradigma del desarrollo, ¿quién dice que el desarrollo tiene que ser igual para todas las personas? Y entonces empezamos a ubicarnos en paradigmas del mismo paradigma de la sustentabilidad y del desarrollo de los territorios, ¿no? ¿En qué medida queremos desarrollarlo y cómo lo queremos desarrollar? Eso es algo muy importante porque ya estamos hablando de actores, ¿no? El pacto social como eje filosófico, otra vez, el concepto de pactos genera una mirada revocada de pensar, construir y habitar territorios, permitiendo explicar la necesidad de lograr acuerdos políticos entre partes para construir la estrategia de largo plazo que tengan una primicia en interés general. Claramente lo que estamos hablando, superestructura, tenemos sociedad, tenemos la parte que tiene que ver con el ambiente, tenemos la parte política, ahora hagamos que todo esto funcione. Sí, pero nosotros somos diferentes tipos de poblaciones, también tenemos diferentes tipos de regiones y a lo mejor tenemos unas políticas similares para poder hacer que la región en particular dependiendo de la altitud, del clima, el tipo de grado de marginación, a lo mejor si hablamos una lengua o hablamos español o no hablamos español, pues esto quiere verse para construir. Se tiene que tener diferentes actores para constituir un pacto social y que además de todo una institución diga que sí estamos cumpliendo, porque eso es algo muy importante también. Eh, Los pactos como eje del desarrollo, podríamos estar hablando que los pactos podrían ser una modalidad propia de las políticas de Estado que deben de trascender los periodos gubernamentales, institucionalizando prácticas que además fortalezcan sinergias. Para el mismo, produciendo procesos democráticos que participan cada vez mayor agentes gubernamentales y agentes privados en asuntos públicos. Pues la idea de que los proyectos y los pactos, en este caso los pactos como eje del desarrollo, tienen que trascender no simplemente a la burocracia de cada país, porque a lo mejor nosotros lo tenemos de carácter seccional cada administración federal, pero tal vez en Norteamérica, en Estados Unidos, ellos tienen 4 con una reelección a otros 4, entonces ellos estaríamos hablando de un pacto de eje de desarrollo a través de los tiempos que ellos mismos tienen y que trasciendan el tiempo. Es algo muy importante. Los pactos sociales como punto de partida para los acuerdos, primero que nada, en la cotidianidad de un territorio se generan interrelaciones humanas que van construyendo pactos, casi siempre de carácter implícito. Es un desafío visualizar esas interrelaciones desnaturalizadas y formarlas en favor de un bien común. Existen múltiples formas de direccionar las relaciones interhumanas. Claramente, podemos hablar de que un pacto tal vez sería un pacto vecinal con el fin de atender un problema como la falta de agua potable. Eso podría ser siempre en las ciudades pasa y en la actividad rural a lo mejor podría ser el pacto de el uso del agua dentro de las parcelas de riego. Eso podría ser otro pacto. O el pacto de quién va a ser a lo mejor parte de la kermés de la escuela de los niños. Estamos en esos acuerdos siempre y somos parte de la comunidad, estamos viendo la región, estamos viendo que tenemos un interés en común, que aparte van nuestros hijos, hablamos el mismo idioma, somos las mismas personas. Eso es algo muy importante para los pactos. Y bueno, los actores claves, hablaríamos de un pacto territorial, el cual requiere un conjunto de instituciones que le otorgan el marco político, claramente.
las reglas del juego claras y las que se necesitan, además de la legitimidad para que ese pacto pueda respetarse. Si hablamos de que tenemos un pacto y ese pacto nada más el de palabra, pues eso no sería, tal vez a nivel comunidad eso funcionaría, pero a nivel proyectos institucionales eso tiene que dársele una parte legítima. Es muy importante retomar esta idea. Los actores del pacto, para el mismo, el Estado puede establecer el marco legal y las condiciones en las que un pacto se construya, pero el contenido, las modalidades, las etapas del pacto serán identificados por los propios agentes, como cuáles los agentes ocupan posiciones diversas. Claramente estamos hablando que podríamos hablar desde la comunidad hasta un municipio, representan sectores sociales, etnias, sexo, nacionalidad, por lo tanto, la posición que ocupa en el espacio social en el que están actuando o en el que interactúan están entre diferentes unos y otros porque sus posesiones también son diferentes. Claramente tienen posiciones sociales, pero no necesariamente a la hora de los pactos quiere decir que no nos visualicemos de la misma manera. Es muy importante porque se habla de el enfoque de Brundtland, si me lo permiten otra vez y lo vuelvo a retomar, desde el punto de vista de las sociedades, el medio ambiente, pero construyendo pactos desde la vida política y articulándola desde un punto de vista de política pública, economía, y por eso estamos prácticamente hablando desde la superestructura para poder idealizar un pacto. Eso es algo muy importante. Por eso se retomaba anteriormente. Bueno, las posesiones también suponen un conjunto de capitales que cuentan cada agente. Esos capitales pueden ser capitales económicos, sociales, jurídicos, religiosos, simbólicos. Superestructura nuevamente. ¿Qué tipo de capitales estamos viendo aquí? Bueno, ya estamos viendo el punto de vista de tal vez de los entes privados, los entes públicos, estamos hablando también de instituciones tanto privadas como públicas, estamos viendo también la sociedad civil, también estamos viendo a la sociedad jurídica, tal vez estamos visualizando también la sociedad, en este caso, desde el punto de vista de su religión y tal vez las partes de simbolismo que tienen dentro de los lugares, ¿no? Como lo son zonas rituales, por así decirlo. La posesión de esos capitales en menor o mayor cantidad condiciona la posición que ocupan los agentes de negociación para la construcción de pactos, de acuerdo a la perspectiva de Pierre Bourdieu. Entonces, podríamos hablar que desde el punto de vista de no quién tiene más dinero, porque también haríamos eso mal, no, más bien desde el punto de vista de qué tan grande sea el pacto es como se debe de visualizar también a los actores. Necesitamos un actor público, un privado, necesitamos una institución pública y una privada que también nos ayude. ¿Qué es lo que necesitamos? Eso es algo muy complejo también. Y entonces miraremos cuáles son las perspectivas de cada uno. Seguramente si el dinero viene de una agencia internacional pero privada, pues va a querer tener también ellos sus supervisores y seguramente va a querer que también entren a trabajar gente de a lo mejor de gobierno municipal y podríamos estar hablando de que están haciendo un pacto de manera bilateral, pero llevando un bien común a la sociedad, ¿no? Y bueno, también a la sociedad también se le incluye, eso es lo lógico. Para el mismo podríamos hablar de este pacto, pues podríamos hablar de hoy en día el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC, que si sirve o no sirve económicamente sería una cuestión aparte, pero tiene trabajos de política donde también se implica el desarrollo de cierta infraestructura dentro de ciertos lugares y cierta población. No simplemente nada más es compra y venta, también hay ciertos pactos hasta para lo que tiene que ver con violencia. Es algo muy importante. Lo pongo simplemente como ejemplo. Más adelante trataremos otros ejemplos más hacia no lo paradigmático y no lo económico, sino más bien desde un punto de vista más real, ¿no? Por así decirlo. Tenemos que en este caso hay sectores sociales y la desigualdad social también implican.
para el mismo, pues no es lo mismo tomar decisiones del de un sector políticamente, eh, em, del de un sector donde no existe la desigualdad, a un lugar donde hay desigualdad completamente, ¿no? Y qué tipo de pacto se quiere de desarrollar en ese tipo de lugares, ¿no? Definido desde, desde la persona, ¿no? Si su desigualdad, como lo habíamos visto desde el punto de vista de Gini, pues completamente simplemente ser envidioso, no le importará qué es lo que pase dentro del pacto o qué le pasará dentro del territorio o en este caso el área geográfica a la cual nos delimitaremos, ¿no? Con tal de que él esté bien, pues no importa. Las limitaciones y alcances de los pactos sociales claramente también es muy importante. Tenemos que el Estado como garante de derechos progresivos, tenemos que el acto de participar supone un proceso político, por lo tanto requiere de instancias de diálogo, negociación, cooperación y construcción de acuerdos con el objeto de alcanzar logros que correspondan a intereses de la ciudadanía. Por ello el Estado se construye en el hilo más fuerte, la construcción de un pacto territorial. A veces sí y a veces no. También tenemos que los pactos sociales tienen que involucrar demasiado a las sociedades, en este caso eh, con etnias, o desde el punto de vista de la sociedad civil también, y desde el punto de vista de la cultura o la pluriculturalidad que existe dentro de las regiones, porque necesariamente podríamos hablar que el aspecto político es algo muy importante, pero si lo llevamos al punto de vista tal vez de de este trabajo o esta infraestructura de Constellation Brands, donde el municipio actuaba prácticamente como estaba segundeando el hecho de que sí podía venirse Constellation Brands a gastar el agua completamente del riego agrícola, pues estaríamos hablando de una corrupción muy fuerte, ¿no? Y bueno, para los pactos siempre se habla dentro de la bibliografía que la parte más importante de los pactos tiene que ser el Estado, siendo garantía de este tipo de derechos progresivos, pero a su vez también en algunos lugares de Latinoamérica han fungido más como las mismas empresas, ¿no? O en este caso instituciones, ¿no? Es muy importante eso. Perdón. El Estado como garante de los derechos progresivos, bueno, volvemos a lo mismo. Construir un pacto en el cual participan ciudadanías que recuerden las estrategias actuales y futuras requiere de la direccionalidad de un Estado que siendo el único ente con la facultad de legislar, reglamentar, hacer cumplir las leyes y juzgar que no las cumplan, garanticen la posibilidad de ofrecer bienestar a todos sin discriminación alguna. Bueno, estamos idealizando el Estado latinoamericano, el cual muchas veces ha sido parte del mismo problema. No podemos, no podríamos, si partiéramos del punto de vista filosófico, no tendríamos ningún problema, pero sabemos que hay problemas, ¿no? En este sentido. Eh, Además de la teoría de sistemas, pues que todos estamos interconectados, hablaríamos más desde el punto de vista de Parson Tacolt, hablando de un sistema donde todos coincidimos y donde todos estamos. Es lo que hablábamos en cuanto a superestructura y al mismo tiempo pues vemos que estos pactos pues se tienen que llevar a cabo porque estamos dentro del mismo sistema o en algún proyecto. Eh, el Estado garante de derechos progresistas, volvemos a lo mismo, un Estado tiene que ser mandato, deberá contener un alto grado de transparencia de sus instituciones y capacidad de diálogo con los sectores. Eh, Perdón, pero esta es una manera muy filosófica de verlo. Claramente el Estado desde el punto de vista de Durkheim o el Estado desde el punto de vista de Comte, porque también pues hay muchos problemas en Latinoamérica, pero bueno, capacidad para desarrollar procesos de pedagogía cívica y apertura a rendir cuentas periódicamente a quienes construyen el fundamento de la existencia del Estado. Entonces, estamos viendo que el Estado es un papel muy, más bien es uno de los actores mayormente importantes para la toma de pactos. Nuevamente,
la actividad económica eh, y prácticamente de política pública, pues es el Estado, ¿no? Eh, para, el mismo, para el mismo tenemos que el marco contextual de las estrategias, podríamos hablar de la aplicación de diversas técnicas, de acuerdo a Contreras, Eviden, en el 95, las estrategias son diversas para cada contexto, sí, pero en particular tenemos siete u ocho puntos siempre claros, que son objetivos claros y decisivos, completamente, conservar la iniciativa, claro, contexto, lo que estábamos hablando, superestructura, sociedad, instituciones, política pública, concentración, que tiene que ver con todo lo que se desea generar, la flexibilidad, si no llega a el tiempo o no estamos en tiempo y forma, podemos ser flexibles y cambiar a un tiempo, liderazgo y coordinado compromiso, muy importante, dependiendo, en este caso de los pactos, pues se habla mucho de las instituciones, la institucionalidad, los actores, pero también haciendo que los actores sean muy importantes para el mismo, la seguridad y la evaluación, que eso es algo que por lo regular nunca termina, ¿eh? La seguridad está muy importante, pero la evaluación deja mucho que decir. Bueno, el contexto político que se requiere en un Estado que promueva la construcción de pactos debe presentarse en estas características. Para el mismo tenemos que sean democráticos, estables, que ofrezcan garantías constitucionales, enfoque de derechos y una apropiada representación de los colectivos sociales para compensar asimetrías de poder existente en la sociedad. Bueno, si quisiéramos equidad dentro de un parlamento o dentro de una democracia, pues estaría bien dada claramente, pero nos damos cuenta que en Latinoamérica hay un problema grave, ¿no? Nuevamente, pero bueno, estamos filosofando y dialogando qué es lo que se debe de pasar para los pactos en cuanto a regiones, territorio y superestructura. Un Estado con voluntades políticas manifiestan en promover el diálogo, el respeto, la igualdad de la participación ciudadana, abarcando un amplio espectro, desde la opinión de toma de decisiones. Seguramente sí toman en cuenta las opiniones, pero al final del día la última opinión es la del Estado. Eh, los, los, los acuerdos que se toman a veces son muy complejos en cuanto a pactos y estos pues no siempre se ubica a los actores como los principales entes para poder llevarlos a cabo, sino simplemente son los benefactores. Vamos a hacer ellos van a ser ¿cómo le podríamos decir? El resultado de este pacto, ¿no? De los pactos. Es muy importante desde el punto de vista de social y del desarrollo. Capacidades técnicas y políticas en todas las instituciones y organizaciones vinculados a la construcción de pactos para construir los procesos de diálogo y acuerdos derivados. Volvemos a lo mismo, ¿no? Ser institucionales, política pública, organizaciones, quién lo va a llevar, los pactos desde el punto de vista de las poblaciones y en este caso las etnias, pero al final del día eso es lo que debería de existir, pero oh sorpresa, estamos en otro punto, solamente filosofamos. Un trama institucional que pueda monitorear, corregir y evaluar los acuerdos alcanzados en los pactos. Eso es más importante. No siempre vamos a llegar a acuerdos, pero sí podemos llegar siempre a mediar. Y en ese sentido podemos evaluar y corregir los pactos. Y a lo mejor podemos hacerlos, porque sí se hacen, y hay una mejor calidad del desarrollo a través de lo que todos quieren. No necesariamente tienen que ser acuerdos mayoristas, pero sí tiene que darse cuenta que en una democracia pues ganan las mayorías, ¿no? A las minorías. Y tal vez aquí las minorías son las que tendrían que tener más peso, pero bueno, en particular las minorías a veces no son representadas como quieren ser representadas, pero ese es un problema más del carácter del Estado, tipo Durkheim, más allá de lo que estamos nosotros viendo. Flexibilidad de los pactos, tenemos que tener proceso de negociación, lo que hablábamos de la estrategia, relación de poder, manifestar el interior de un pacto, necesita hacerse viables, reconocerse entre las partes y no pensarse implícitas como parte de la naturaleza
conducta humana. Eh, Aquí lo que tiene que ganar siempre tiene que ser la mejora continua y no simplemente lo que nosotros pensamos o lo que queremos, que eso es la idea de las relaciones de poder. Pero las relaciones de poder tienen también un coto de poder, que es el que se confiere a través de mucho trabajo. Entonces, a veces trabajar con esas relaciones de poder implica mucho trabajo para llegar a acuerdos. Eh, También el Estado, a través de un cuerpo de normas, puede garantizar el equilibrio de las principales partes, leyes de participación ciudadana, decretos ejecutivos garantizando la desigualdad de los ciudadanos, son algunos de los recursos que el Estado puede poner en práctica para minimizar el riesgo de las asimetrías, lo que hablábamos, prácticamente hagamos leyes donde las minorías también puedan participar en esta idea clara y, bueno, también puedan estar en la toma de decisiones, ¿no?, dentro de los pactos. Muy importante establecer también la flexibilidad de los pactos, establecer los patrones a seguir. La trama es quién interpreta quién las normas, se propone cumplirlas en un marco de igualdad para lograr un tejido armonioso. Aquí lo que hablamos es quién propone las normas, cómo las vamos a seguir, cómo las vamos a cumplir, pero también cómo las interpretamos, porque también hasta ahí tenemos problemas a veces en los pactos. ¿Quiénes son los que los interpretan y quiénes son los que las cumplen? Es muy importante. Además, tenemos que en la instancia de construcción de pactos, a veces tenemos que lograr acuerdos en torno a una idea de la sociedad. Claramente no estamos hablando del de minorías, estamos hablando de una sociedad completamente superestructura que requiere consolidar un fundamento en tanto Estado y los agentes se sientan en el territorio donde el pacto se constituye. Eh, Tomando como eje este tipo de prácticas. Además, podríamos hablar que el pacto, los pactos de desarrollo, podrían ver para México, volvemos a poner las mismas imágenes, anteriormente los pactos de desarrollo podrían verse de manera regional, dependiendo de la política que se tuviera dentro del país, y hoy podríamos decir que en este sentido, la geografía política nos daría también mejores pactos, ¿no? Porque estamos dentro de un sistema federal y un sistema tal vez estatal, municipal, donde el gobierno hoy es parte del mismo partido político. Entonces, es algo muy importante esto, eh, debido a lo que tiene que ver con construcción de pactos. Eh, Además, los pactos hoy en día también podrían hacerse a partir de las regiones y en estas regiones pues también dependería de cuál es el rumbo tomado hacia la política pública que queríamos ver, porque estamos visualizando la teoría de sistema cerrado de sustentabilidad desde el punto de vista de políticas públicas y entonces cuando hablamos del desarrollo pues también es importante coincidir eh, con los estados, en este caso los estados-nación, que puedan compartir un pacto, ¿no? Para el mismo hoy podríamos hablar de que tal vez algunos países dentro de nuestro continente podrían tomar acuerdos debido a que están en en una geografía o en este caso una región pues más eh, delimitada por los gustos políticos, por así decirlo, ¿no? Eh, Hoy tenemos muy completo esto y bueno, los territorios y la geografía también implican cómo van a ser los pactos, ¿no? En este caso la geografía política. Modelos de innovación transversal, esto lo quise poner porque dentro de los pactos hablamos de lo regional, lo europeo y lo nacional, que son ideas completamente eh, anglosajonas. Hablamos de las políticas del sector, de los polos de competitividad, región mediana, en este caso, un plan de regional. Podríamos hablar de que también se trabaja con empresas, proveedores y algunos sistemas, en este caso de empresas a menor escala, y tenemos que las políticas entran dentro de lo regional y tienen la idea de lo horizontal,
Y lo vertical podríamos estar hablando del de tecnología, barreras y metodologías, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, pero bueno, lo comparto como ejemplo para poder eh, llevar más a cabo lo que tiene que ver con un modelo de innovación transversal, ¿no? También lo podríamos ver como un modelo de pacto, donde estamos hablando del gobierno nacional, es un ejemplo simplemente, un plan sectorial, eh, una secuencia de planteles territoriales y proyectos, donde también se trabaja a través de diferentes tipos de ambientes y lugares, los agentes del proyecto como son la sociedad, los padres de la sociedad, y los cuales todos están dentro del mismo pacto para poder generar este modelo de desarrollo a través de un pacto. Muy importante porque ya se están tomando como ejes diferentes tipos de sistemas. Estamos dotando ya a las instituciones, estamos dotando también a los sistemas y en este caso naturales, podríamos hablar, y las sociedades, ¿no? Que en este particular forma de ver simplemente se quedaría solamente entre un pacto entre lo institucional, gobierno, y lo prácticamente lo social. Ese sería un pacto de esta manera. Para el mismo podríamos ubicar a actores con poder de decisión formal, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, poderes e instancias subnacionales, estados, regiones y municipios, actores con intereses o actores con contexto, ya lo estamos hablando, liderazgos completamente, dirigentes de partidos políticos podría ser, grupos de interés y organizaciones, organización de la sociedad civil o ONG, organismos internacionales y opinión pública. Estos podrían ser los actores dentro de un pacto, o más bien es como se visualizan en un pacto. Las prácticas y estrategias, podríamos estar hablando de maniobras e instrumentales del marco de formas de recurrencia institucional. Las prácticas, que ya ahí es donde podríamos estar hablando de tipos de mediación en el interior del Estado y los actores que coalicionan entre uno y otro. Representación sectorial, empleo de los mecanismos dentro de los lugares, estrategias, formas de coalición y estrategias, negociaciones, movilizaciones, los pactos, elaboración de propuestas y discusiones con justificantes de todas las partes, manejo de medios de comunicación e interacciones con la opinión pública para saber si el pacto realmente está funcionando. Los factores, podríamos hablar de dinámicas de circunstancias, inserciones institucionales que contribuyen a la inclusión de condiciones en un resultado. Ahorita se los muestro más bien cómo quedan. Inherencia dentro de la burocracia y las políticas de decisiones, normas y procedimientos, que eso es muy importante, lo que estábamos viendo, institucionalizar todo y llevar al punto de leyes todo para que se puedan llevar a cabo. Correlación de fuerzas entre los principales actores políticos y los distintos niveles de gobierno, mayores electorales y legislativos, tensiones hacia la movilización, en este caso acontecimientos que alteren el alcance, o contextualizar y también virar hacia otro punto si es que se tiene que cambiar, lo que hablábamos de flexibilidad, recursos y capacidades disponibles para poder generar el pacto, ideas y marcos conceptuales movilizados desde el sector de la política social, visión sobre el papel del Estado, la concepción acerca de la ciudadanía y la democracia, visiones sobre los medios y enfoques metodológicos y las técnicas. Esto sería lo que llevaría a un pacto dentro de muchos, si se tratara de hacer de manera regional, para que pueda haber mucho trabajo, hasta una carretera, en este caso los pactos fundamentan esto como teoría del desarrollo. Y bueno, esta es la manera en cómo se presenta, yo se los mostré uno a uno, pero tenemos al último paradigmas que explicativos sobre las políticas públicas, ¿no? Cuando ya pasamos de actores, pasamos de las estrategias, los factores y las ideas, sería como un cuadro FODA, si lo viéramos de esa manera, desde el punto de vista de un pacto, y al final del día, ¿qué es lo que vamos a tener, no? Son los resultados, y es muy importante. Para el mismo, pues ya los comentamos, y muy bien. Además, tenemos la capacidad pública gubernamental, está presente cuando las prácticas demuestran capacidad de coordinación entre actores sociales, económicos y organismos estatales, tanto a nivel sectorial como jurisdiccional, y generando sinergias, muy importante. La flexibilidad, que lo estábamos viendo
adelante, bueno, más atrás, perdón, lo estábamos viendo anteriormente, esa es la palabra, perdón. Flexibilidad de adecuarse a los cambios sociales y contingencias, lo que hablábamos, innovación en prácticas ya existentes, sustentabilidad desde el punto de vista de un pacto, pero realmente no recargado simplemente a políticas públicas, porque lo que estamos viendo ahorita, simplemente los pactos van recargados hacia la parte económica, ligadas hacia la política pública, y entonces la sociedad como tal es importante, es plural, siempre va a llevar el mismo eje, pero el sistema natural lo estamos dejando como de un lado. Eso es muy importante, ¿saben? Los pactos van más ligados hacia las sociedades y los territorios políticos que más hacia los sistemas naturales, pero al final del día, debido a los sistemas naturales, es en donde se hacen los mayores tipos de desarrollo. Es algo muy complejo también, muy bonito de explicar, pero también estaríamos viendo diferentes tipos de cuestiones. Sostenibilidad, lo que estábamos hablando, yo lo veo más recargado hacia un lado más de social y político, más que de o económico, más que de la parte de sistemas. Y bueno, la evaluabilidad para poder determinar las decisiones y los actores públicos, ¿no? Que eso es muy importante, lo que hablamos, la evaluación es algo que hace que esto funcione. Y bueno, llegamos al mismo punto, ya hablamos de todos esos procesos que tienen que pasar para poder tener pactos en el desarrollo social, pero ahora, ¿cuáles son los pactos sociales que realmente están en América Latina? Podríamos estar hablando que los primeros pilares de un pacto, la reforma estructural dentro de la protección social, podríamos estar abordando desde brechas productivas con políticas públicas de formación de capacidades, conexiones y redes, apropiación de tecnologías y promoción de encadenamientos, eh, vincular vía fiscal para buscar algunas explotaciones y recursos naturales con inversión social. En este caso podríamos hacer vinculaciones hasta para lo que tiene que ver con violencia, ese sería un pacto. Generar pactos laborales, asimetrías, lo que estábamos hablando del TEMEC dentro del gobierno mexicano y los dos países del norte, Canadá y Estados Unidos, una institucionalidad laboral y fiscal que provenga de una concentración de la riqueza apropiada, no excesivas para las rentas y que sea mayormente distribuida, desde un pacto social hacia un pacto de la protección social, donde podríamos andar hablando de los contribuyentes, construir sistemas básicos de ingresos parciales para niños, familias, adultos y jóvenes, financiamiento, también ese sería un pacto, también dentro de instituciones, tanto federales como internacionales, creación de una red de una oferta pública de calidad de ciudadanos dirigidos a la primera infancia, personas con discapacidad y un adulto mayor, esos serían pactos. El pacto social, el porqué hoy del pacto fiscal y social en Latinoamérica, eso sería algo muy importante. Primero, como pacto de cohesión, una relación dialéctica de la inflexión actual del desarrollo, el desarrollo concentrado a derechos y pactos políticas que sean que estén a largo plazo y vinculados con todos los derechos, el de exigibilidad y justicia, eso podría ser algo muy bueno, y es lo que se está llevando. Construcción del pacto de procesos de comunicación y aprendizaje de solidaridad y apropiación colectiva del desarrollo, enseñar a los jóvenes que el desarrollo, urgencia de importancia de los pactos, ejemplo, gasto contracíclico, rentas extraordinarias de materias primas, eso también sería muy importante, pacto y visión de estrategias de desarrollo, blindaje de recursos, de necesidades, vocación universitaria, gestión y beneficio, fundamento político para la sostenibilidad, la protección social, financiamiento, transformación demográfica. Esos son unos pactos que tienen que ver desde el punto de vista sociales entre estados, ¿no? Entre instituciones y Latinoamérica. Es muy importante porque estos pactos son desde un punto de vista sociales, económicos, políticos, pero ¿qué pasa con los que queremos ver tal vez un pacto desde el punto de vista ambiental, ¿no? Bueno, para el mismo tenemos dentro de Colombia y la República de Bolivia y Venezuela, zonas de interacción económica y mejoramiento de las capacidades de la frontera. Eh, para Ecuador tenemos la generación de desarrollo a través de regiones fronterizas,
centros tecnológicos de transversalidad, para Brasil, la región completa, programas de desarrollo en zonas de alta frontera, foro de autoridades locales. Podríamos estar hablando que en Perú y en Colombia hablamos de el plan de desarrollo del CIF, programas de manejo de sostenibilidad de recursos naturales, eh, más hacia el, hacia el sur. Podríamos estar hablando de Ecuador y Perú, el plan binacional de desarrollo de la región fronteriza. Podríamos estar hablando que en Uruguay programas de política de integración de fronteras. Ese podría ser un pacto. El pacto que tiene que ver más con la idea de ahora sí, de algo más como palpable, estaríamos hablando de la Red Internacional de Carreteras en Centroamericana, el proyecto de Mesoamérica, que tiene que ver con estas carreteras que se entrecruzan prácticamente todo Latinoamérica y pasan por todo el centro hasta llegar hasta Panamá. Podríamos estar viendo también la triple frontera de Monte Castro, en donde se lleva a cabo diferentes tipos de trabajo, pero llevando a cabo un pacto para poder cuidarlo. Podríamos estar hablando de la frontera continental dentro de este tipo de proyectos y el pacto para el rescate del Amazonas, completamente del río Amazonas, y que pasa por casi todo Brasil, Latinoamérica, más bien Suramérica. Ese sería un pacto donde podríamos visualizar el pacto eh, entre bastantes estados, instituciones, seguridad, eh, institucionalidad, y sociedades civiles, sociedades también, grupos étnicos, es muy importante. El pacto de territorialidad de Santander, compromiso de Colombia, que ahí es un pacto que tiene que ver con un proyecto turístico como región, es algo muy importante. Eh, y bueno, hasta aquí estaríamos hablando de los pactos más de manera tangibles. Yo les agradezco mucho y si tuviéramos algún tipo de plática, pues me gustaría verlos en sus comentarios. Espero puedan seguirlo visualizando, lo de los pactos y el desarrollo en Latinoamérica. Los pactos tangibles también son muy importantes, pero bueno, tratar de visualizarlos desde un punto de vista de las superestructuras es más importante porque también son filosóficos debido a todo lo que somos como contexto o todo lo que somos en este caso mi persona, debido a mi contexto y mi país de donde soy de México, pues podríamos visualizar de diferentes maneras eh, los pactos. Entonces, sin más por el momento, les agradezco mucho que se hayan quedado en esta clase completamente de la maestría de ordenamiento territorial, desafíos, problemas y desafíos territoriales, y nos estamos viendo. Muchas gracias. Bye.